víctima. Santiago, ¿cómo vamos? Ese es el título de la canción, ¿no? El título en este caso de un trabajo, de una encuesta que se ha hecho y que quiero presentar a su autor, a su impulsora más bien. Es Paola Tapia, académica de la Universidad Central y ex ministra de Transporte. Usted la recordará como ex ministra. Paola, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Hola Matías, buenas noches. Un gusto saludarte y a todos los que nos están viendo a través de 24 horas en Vía Pública. ¿Qué es lo que busca el Santiago ¿Cómo vamos? Porque uno se mira a ti y dice asocia movilidad. Ya sé que busca, pero también habla mucho de pandemia y estos son los dos temas centrales, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que andan buscando la búsqueda de informarnos sobre qué? Bueno, Santiago ¿Cómo vamos? Primero es una iniciativa latinoamericana que se desarrolla en ciudades como Bogotá, en Cali, en Medellín, en México también hay algunas ciudades, también Quito se va a sumar prontamente y Lima que lleva un histórico ¿Cómo vamos? ¿Cuál es la gracia de estos estudios? Que permiten proyectar en el tiempo los resultados e incidir en las políticas públicas. Y en ese sentido, Santiago ¿Cómo vamos? Reedita una versión primera que hubo en el año 2013 y esta es la segunda versión. Y además el valor que tiene es que es realizada por la academia, en este caso nos acompaña Activa Research y también la sociedad civil. Más de 10 organizaciones de la sociedad civil como Muévete, como Bicicultura, No Chat nos acompañaron para formar parte y revisar estos resultados. Y el valor también va a ser luego en Latinoamérica, porque nos vamos a poder comparar cómo estamos con Lima, cómo estamos con Bogotá. Nosotros estamos avanzando bastante y por lo tanto vamos a esperar que estén las demás encuestas para poder dar también el resultado latinoamericano. Son comparables, o sea, tienen metodologías parecidas y buscan lo mismo, ¿no es cierto? Exactamente, nosotros formamos parte de la red, nos hicimos parte de esta asociación latinoamericana y efectivamente, por ejemplo, las preguntas de pandemia las hicimos bastante comparables para poder equiparar y mostrar los resultados. ¿Qué es lo que más te llama la atención? A mí me llamó mucho la atención esto que después de lo que pasamos en pandemia, que aproximadamente un 59% me parece de las personas está dispuesta a volver a confinarse si fuese necesario. Que así, uno diría, bueno, pero si a uno la autoridad lo manda nomás. Sí, pero es que en muchas partes del mundo hemos visto protestas ciudadanas muy importantes oponiéndose justamente a ese tipo de medidas por el costo social y económico que tienen. Efectivamente, de hecho el confinamiento, esta cuarentena total, es una de las medidas que se mencionaron como evaluadas positivamente y en el sentido de decir, sí, yo estoy dispuesto a volver a ese confinamiento. Y si uno desagrega los datos es súper interesante porque fíjate tú que aquellas personas con ingresos socioeconómicos más bajos están dispuestas también a volver a este confinamiento y lo mismo aquellas personas que viven no solo en el sector oriente, que son las que menos quieren volver, las que a un confinamiento, sino también las del sector norte y sur de nuestra capital. Por lo tanto, es importante también relacionar estos temas de pandemia con la movilidad, como hablábamos, y con otros efectos. Por ejemplo, el distanciamiento físico. Nos podríamos preguntar, usted en su casa se podría preguntar cómo es el comportamiento respecto al distanciamiento físico en el espacio público, en las calles. Un 66% cree que no se cumple. Un 66% con el distanciamiento físico. ¿Para qué decir en el transporte público? Hicimos la pregunta, pero sabemos que es prácticamente imposible. 76% estima que no se cumple el distanciamiento social en el interior del transporte público y evidentemente en horas punta, imposible en el metro, en los buses, poder cumplirlo, pero esta encuesta también lo refleja en esos números. Ustedes miden, bueno, como es la primera, ¿no es cierto? Entonces no pueden medir con tiempos pre-COVID para ver cómo ha cambiado la movilidad. Por lo tanto, ¿cómo podemos, ustedes, qué miden en cuanto a movilidad? Porque hay cifras, pero ¿lo miden respecto de qué? Bueno, en movilidad, el Santiago ¿Cómo vamos? Es la segunda versión. La primera se hizo así hace 7 años atrás, en el año 2013. Por lo tanto, efectivamente, uno pudiera considerar que puede considerar esos valores base y además está una encuesta que es distinta, que es la de origen-destino del 2012. Entonces, hay factores para comparar. Pero lo que evaluamos básicamente es la actualidad. Es en pandemia. Es en pandemia. Movilidad en pandemia. Es en pandemia y ese es el valor agregado que tiene este estudio. Por eso le permite a las autoridades tomar decisiones. Y en ese sentido hay un elemento que es vital que cambió. Fíjate que históricamente en nuestro país, a diferencia de Latinoamérica, se usa más el automóvil para desplazarse. Por motivos de trabajo, por motivos incluso de acompañamiento. Pero esta encuesta refleja datos distintos. Dice que hoy día acá en la capital, las personas se están moviendo más en transporte público con ocasión de estudio, con ocasión de trabajo y con acompañamiento de otras personas. Y eso cambia
cambia el paradigma de que usamos más los automóviles que el transporte público. Y eso demuestra nuevamente que quienes están hoy día arriba del transporte público son las personas más vulnerables, las que están más expuestas también al contagio. Los que no tienen otra opción. Los que no tienen otra opción. Y que es más, ¿cuánto se demoran? Se demoran en promedio 60 minutos. En promedio, 60 minutos desde su casa hasta su lugar de trabajo. ¿Cuánto era antes? ¿Cuánto era la cifra que tú cuando eres ministra tenías en la cabeza? Nosotros antes manejábamos tiempos que van desde los 30 minutos hasta las 2 horas. Efectivamente, hay un rango bastante amplio. Pero ahora hay una concentración en aquellas personas que se demoran más. No obstante existir menos vehículos en las calles, sigue siendo el transporte público el problema, la falta de frecuencia y la marcada congestión, que marcan por sobre el 60%. ¿Cómo se comportó en este estudio la movilidad individual? Me refiero a bicicletas, scooter, porque se ve mucho más. Se ve, si es que antes venía muy al alza, sobre todo la bici, ahora es realmente, de hecho hay escasez en el mundo de producción de bicicletas, estuve leyendo un artículo. ¿Esto arroja alguna noticia al respecto? Sí, mira, arroja varias noticias. Primero, que efectivamente el transporte en bicicleta aún no genera un estallido total, digamos. Estamos en el orden del 5 a 6%, un par de puntos porcentuales por sobre la encuesta Origen-Destino del 2012, que marcaba 4%. Pero sí hay un tema muy relevante, que es cuando tú le preguntas a las personas, si usted pudiera elegir, si usted tuviera la opción y tuviera todos los modos disponibles ahí afuera de su casa, digamos, ¿cuál usaría? Y ahí la bicicleta cobra relevancia y hoy día se transforma en el tercer medio de transporte preferido por la ciudadanía y estamos hablando del orden del 16%. Qué distinto sería, tengo la impresión, si esa encuesta la hiciéramos en ciudades un poco más chicas. Porque hoy día puede haber gente que le encantaría la bicicleta, pero Santiago, primero, es un valle, ¿no es cierto? Tiene una inclinación importante, o a la ida o a la vuelta toca de subida. Es muy grande, pero hay que recorrer muchas distancias. Si uno fuese a ciudades más acotadas, Valdivia, ciudad grande igual, pues Valdivia, Temuco, qué sé yo, probablemente la bicicleta ha ido ganando mucho más adeptos, ¿o no? Mira, la verdad es que la relación... Hay menos infraestructura, a lo mejor. Sí, de Santiago con capitales regionales, hablemos en términos genéricos, la verdad es que ha sido bastante similar el comportamiento, en el sentido de que ha ido aumentando. Ha ido aumentando el interés, ha ido aumentando también la cantidad de ciclovías, que es ultra necesaria, digamos, lo hemos visto y eso hay que decirlo con bastante firmeza. A propósito del aumento de fallecidos, de ciclistas fallecidos, llevamos más de 85 personas fallecidas, yo me he reunido con familiares, hay ahí un tema a abordar, con infraestructura, con medidas de seguridad, pero también con normativas que sean más eficientes en la investigación, sobre todo en la investigación, porque tardan mucho en poder desarrollarse. Pero el factor clave aquí es el interés por subirse a la bicicleta. Es decir, yo elijo la bicicleta. Y conversamos en menor medida, por ejemplo, empieza a aparecer el scooter, tímidamente, pero ya marca un 1.8 de aquellas personas que optarían por el scooter como medio de transporte. Y las aplicaciones, que a lo mejor alguien se está preguntando, que irrumpieron en su momento, como Uber, Cabify, etcétera, están marcando el orden del 6% de las preferencias. Porque haber mucha oferta, los precios son muy accesibles, no es caro, no es una alternativa cara para sacar el auto, solamente el estacionamiento a veces cuesta más caro que el viaje, entonces pasa a ser una alternativa interesante, ¿no? Ahí tú piensas 2 veces el uso del automóvil. Por supuesto. Y eso marca también la encuesta, porque si comparamos 2013, antes estaban del orden del 42% que sí o sí se iban al automóvil. Y hoy día eso ha disminuido más de 10 puntos. Estamos en un 31% personas que se subirían al automóvil. Sigue siendo la prioridad, pero ya es un 31%. Y el que le sigue es metro, con un 20%, lo que demuestra luego también del estallido social y de todo lo que sucedió con el metro, que sigue siendo en el transporte público el más elegido por la ciudadanía. Y luego está la bicicleta, como hablábamos, que lejos le gana a los buses están muy atrás. Y eso también no es una buena noticia. Los buses antes marcaban 17%, hoy día están marcando solamente del orden del 5%. Por lo tanto, las personas no optan por el bus. Hola, ¿la pandemia cambió, a tu juicio, la forma de que se mueven los santiaguinos, el estudio santiaguino? ¿Cambió la forma o se vislumbra que viene un cambio importante o en los grandes números se va a mantener por ahora un tiempo? Cambió en los hechos, con los datos, con las cifras que hemos estado conversando, efectivamente hubo un cambio. Ahora la pregunta es... ¿Algo estructural tú lo ves o tiene que ver con
Es que para que existiera un cambio estructural, que a mí me encantaría que existiera, porque me encantaría que estuviéramos hablando de un paradigma, así como en su momento la pandemia a inicios del siglo XIX generó que las ciudades se conformaran de otra forma, que se botaran murallas, que existiera el alcantarillado por temas de sanidad. A mí me encantaría que hoy día la pandemia nos estuviera hablando de la posibilidad de optar por el transporte sustentable, de llenarnos, ojalá, de ciclovías, de generar la conciencia que el ciclista tiene que ser responsable y el automovilista también, pero para eso tiene que actuar también el gobierno. Entonces aquí lo importante es poner estos datos a disposición del gobierno, ojalá que existan mesas de trabajo para poder dar todas las ideas que existen en torno a jugársela por esa movilidad sustentable. Las cosas no van a pasar solo por la pandemia, requieren acción. Y esa acción es la que está pendiente. Paola Tapia, muchísimas gracias por estar esta noche aquí en Vía Pública. Muchas gracias a ti. Súper bien. ¿El Gracias. estudio dónde lo pueden revisar si alguien quiere ver los detalles? El estudio está disponible en Activa Research, que es la consultora, que es la misma que hace el Pulso Ciudadano, así que nosotros en las redes sociales está desplegado también el sitio web para que lo puedan consultar en detalle, y ojo que esta es la primera entrega, así que después van a venir también futuras entregas. Gracias, Paola, que esté bien. Nos vemos, chao, chao. Pausa y volvemos en Vía Pública. Con el botón de emergencia móvil Te Pillé cuenta con conexión a Carabineros. Además, puede